¿Has escuchado hablar sobre los biocombustibles? Para empezar, debes saber que la Unión Europea ya determinó que para el año 2035 se debe dejar de producir vehículos de combustibles fósiles y para el año 2040 dejar de venderlos, con el fin de reducir en un 55% las emisiones de carbono. Esto pretende alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050. Pero, ¿cuáles son los reemplazos del diésel y el combustible como la gasolina? La electricidad y el biocombustible. En esta ocasión te explicaremos todo acerca de los biocombustibles y cuál es la participación de los microbios en este con unos ejemplos. El petróleo acabará escaseando en un futuro más cercano que lejano. Por ello, el sector químico trabaja en sustituir el oro negro por biocombustibles. Estos son obtenidos a través de la materia vegetal renovable. El pretratamiento de la biomasa procedente de cultivos sin utilidad alimentaria humana, tales como la citada hierba o la miscanthus. Otro tipo de hierba perenne útil como materia prima para los biocombustibles consiste en descomponer la pared celular vegetal de la fermentación en etanol. Este pretratamiento ha sido durante mucho tiempo el cuello de botella económico que ha impedido a la producción a un costo razonable de combustible a partir de la biomasa lignocelulósica usada como materia prima. Los biocombustibles son alcoholes esteres y otros compuestos químicos derivados de la biomasa, de los residuos agrícolas, de la actividad forestal y los residuos de la industria alimenticia. La biomasa se refiere a toda materia obtenida gracias a la fotosíntesis. La especie vegetal utiliza la energía solar para crear azúcar. Partiendo del agua y el dióxido de carbono, esta azúcar se convierte en energía y es almacenada en moléculas de glucosa, aceite y almidón. Ejemplos de los biocombustibles son el biodiesel, bioetanol y biometanol, pero los más producidos y consumidos son el biodiesel y el bioetanol. Los biocombustibles son aquellos combustibles renovables que se obtienen a través de recursos naturales o de residuos orgánicos, tanto de origen animal como de origen vegetal, que se producen directa o indirectamente a partir de recursos naturales y la biomasa. La biomasa, por su parte, es la fuente de energía que proviene de materiales no fósiles y de origen biológico, como pueden ser los cultivos energéticos, los desechos agrícolas y forestales y también los subproductos, que es el estiércol o la biomasa microbiana. A diferencia de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural, los biocombustibles son una fuente de energía renovable que se genera a partir de residuos. Se constituye además como una alternativa energética sostenible, dado que al proceder de materia orgánica son capaces de neutralizar el dióxido de carbono que se genera durante su combustión. Favorable para nosotros los humanos porque nos facilita la vida y muy desfavorable para el planeta ya que se contamina. Mi ejemplo viene de una compañía estadounidense llamada Joule Unlimited, que diseña microbios que requieren de luz solar y el CO2 para producir hidrocarburos como el etanol y el diésel. Tienen una versión mejorada genéticamente de las cianobacterias, cuya peculiaridad es convertir el CO2, el agua contaminada, porque comúnmente para hacer combustible se necesita agua dulce. Acá no importa, aquí puede ser aguas residuales, aguas sucias, no tiene nada que ver. A convertir el CO2 más el agua contaminada en la luz solar en un hidrocarburo líquido. Este proceso es posible gracias al descubrimiento de genes únicos que codifican los mecanismos enzimáticos que permiten la síntesis directa de las moléculas. Son claves
como los alcanos, alefinos, etanol y polímeros, junto a otras sustancias químicas de alto valor que normalmente se derivan del petróleo, utilizando estas variantes bacterianas. Voy a dar un ejemplo con cosas caseras para enseñar cómo funcionaría este método. Este sería un ejemplo un poco más sencillo y práctico de lo que sería esto. Esta es nuestra agua. No tiene que ser exclusivamente agua dulce, puede ser agua salobre, aguas grises, aguas residuales. A estas se necesita la luz solar porque es con eso que va a funcionar nuestros organismos, que son fotosintéticos. Al agua se le introduce lo que es estos organismos que van a hacer una reacción junto con el dióxido de carbono, que aquí lo vamos a representar con lo que es un vapor, pero esto sería el dióxido de carbono. Con ellas empiezan a hacer su reacción poco a poco, lo que nos llegaría a dar nuestro combustible. No se necesita refinación. La compañía afirmó que es capaz de producir más de 20.000 galones por acre, y esto revolucionaría bastante lo que es el biocombustible. El segundo ejemplo se enfrasca en sacarle beneficio a este hongo llamado Mucorsis cineloides para obtener el biodiesel. El biodiesel actual proviene, sí, de los aceites vegetales. Esto implica un gran requerimiento de suelo y de agua, ya que necesita de la fotosíntesis. Pero aquí entra en conflicto con un sector grande que es el agrícola y la industria alimenticia, pues ambos necesitan de terreno, de agua y de sol para tener sus productos. Entonces, esto nos ha llevado a obtener lípidos de microorganismos oleaginoides, autótrofos como las microalgas y heterótrofos como los hongos. Con respecto a nuestro ejemplo, el hongo a analizar es el Mucorsis cineloides, que se desarrolla en residuos industriales o agrícolas, principalmente en frutas o vegetales en estado de putrefacción. Pero ¿por qué es importante este hongo? Este hongo es importante ya que posee una gran cantidad de lípidos en sus micelios. Micelios es la parte que se parece a las raíces de una planta. Esto lo convierte en un gran candidato para la producción de biodiesel. Existen dos formas de obtener biodiesel a partir de este hongo. La primera consiste en que se extrae los lípidos de la biomasa del Mucorsis cineloides y luego se realiza el paso de la transesterificación de los lípidos extraídos. Esto lo convierte en el FAME. ¿Qué es el FAME? Pues es éster metílico del ácido graso, o más conocido como el biodiesel. La segunda vía es la directa y la más eficiente, pues se extrae el FAME, es decir, el biodiesel, agregándole el etanol a la biomasa húmeda. Este biodiesel se dice que contiene un alto nivel de calidad, que incluso cumple con los estándares americanos y europeos. Esta información ha sido obtenida gracias al grupo de Genómica y Biotecnología Molecular de la Universidad de Murcia y un artículo sobre la producción de biodiesel a partir de hongos oleaginosos.